Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Señor les bendiga más. Amén, aleluya. Estamos contentos, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a dar el momento de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar buscando nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 y el verso 16 también vamos a leer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer 3 versos. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos, la palabra de nuestro Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Acompáñenme a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que se hicieron presentes y por los que no, Señor. En esta noche, Señor, queremos, Señor, escucharte. Queremos, Señor, que por medio, Señor, de mis labios, Señor, nos hable, Señor, a nuestro corazón, Señor. Padre, tu palabra, Señor, no regresa a usted vacía, Señor. Tu palabra, Señor, es vida, dice ella. Es espíritu, Señor. Tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos instruye. Tu palabra, Señor, nos da, Señor, esperanza. Nos da gozo, nos da paz, Señor. Tu palabra, Señor, nos corrige. Tu palabra, Señor, nos salva, Señor. Tu palabra trae salvación, Señor. En esta noche vamos a predicar, Señor, no solo a los jóvenes que están aquí, sino, Señor, a los hermanos adultos, Señor, a los niños que ya pueden entender, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, porque muchas veces también nosotros no comprendemos, Señor. Nos dé, Señor, la humildad y la sencillez de corazón para poder aprender, Señor, en esta noche. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Y como ya hemos escuchado lo que dicen estos versos bíblicos, hermanos, y quiero
hablar o le puse un tema a este mensaje y el tema es la santidad de Dios en su pueblo. Amén. Gloria a Dios. La santidad de Dios en su pueblo. Los veo serios, hermano. La santidad de Dios en su pueblo. Gloria a Dios. Sí, muchas veces asusta este tema. Sí, asusta. Porque la carne comienza a temblar, hermano. Porque la Biblia dice, hermanos, que la carne está enemistada con el Espíritu Santo. La carne no quiere las cosas de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. ¿Ve? Pero no se ponga triste. Porque sé que Dios sabe hablar y sé que Dios nos va a hablar, hermano. Y yo sé que ahorita usted se está poniendo medio serio conmigo, pero al final, cuando se vaya, usted se va a ir contento. Solamente présteme atención unos cuantos minutos. ¿Por qué es importante hablar, hermanos, de la santidad de Dios en su pueblo? Como hemos leído los versos que dicen aquí. De hecho, el apóstol Pedro aquí está citando el libro de Levíticos en el capítulo 11, 45, 44, 45, 46. Y el apóstol, por medio del Espíritu Santo, no solamente le habla a la iglesia de ese tiempo, también nos habla a nosotros de este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras van a permanecer. Ya no está aquel pueblo, pero ahora estamos nosotros. Y ahora el apóstol habla, o Dios por medio de su apóstol nos habla y nos dice: como aquel que nos llamó es santo, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y firma Dios, como cuando alguien escribe una carta y firma y dice: porque yo soy santo. Es importante hablar de la santidad de Dios en su pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, en la carta a los Hebreos 12, verso 14: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, eso hermano dice, nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es importante hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin ella, hermanos, nadie verá a Dios. O en otras palabras, nadie es salvo. Nadie irá al paraíso, para aquellos que quizás no están muy familiarizados con los términos que nosotros usamos. O nadie entrará al reino de Dios sin que sea santo. Y ahorita vamos a explicar qué significa santo. Pero es necesaria la santidad en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, la santidad de Dios tiene unos efectos. Punto número 1. La santidad de Dios tiene unos efectos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que Dios es santo.
Y no lo dice una sola vez. Lo dice muchas veces. Que Él es santo. ¿Ve? Y ahora, esa santidad de Dios, hermano, tiene algunos efectos. Y voy a poner un ejemplo del profeta Isaías. El profeta Isaías, como bien lo estoy mencionando, él era profeta. Y usted sabe, hermano, es profeta. Y no era un falso profeta, era profeta de Dios. Amén. Pero él experimentó el efecto de la santidad de Dios. Y dice el profeta Isaías, escribe en el capítulo 6, dice que en el año que murió el rey Usías, obvio todo el pueblo estaba triste, incluyéndose él. Dios le muestra una visión del cielo, del trono de Dios. Y dice que el profeta vio a Dios en visión sentado en su trono allá arriba. Y vio, hermanos, y él escribe lo que vio. Vio algunos seres angelicales. Pero también escuchó. No solo vio, también escuchó. Y escuchó que allá arriba dicen: Santo, Santo, Santo. Porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y cuando el profeta vio esto, en su cuerpo natural, el profeta, hermano, era como usted y yo. Era un ser humano de carne y hueso. No era un extraterrestre, era un ser humano. Pero quizás nos aventajaba porque él era profeta. Pero dice que cuando él vio esto en visión, su cuerpo, alma, espíritu tuvo un efecto. Y ese efecto, hermano, lo sintió cuando vio la santidad de Dios. Y dice que cuando él ve y escucha todo esto, él dice: ay de mí. Ay de mí que habito en pueblo inmundo, de labios inmundos. Y él dijo: yo también soy de ellos. Y comenzó a estremecerse. Allí estaba teniendo efecto la santidad de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia, hermano? Que donde está la santidad de Dios, número uno, hermano, va a haber un efecto. Que todo pecado, hermano, va a tener una reacción. Y la carne, el ser humano, va a reaccionar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Porque donde está, hermano, la presencia de Dios con toda su santidad, ¿qué es lo que vemos? Va, hermano, a manifestarse el pecado que hay en el hombre. Nosotros, los evangélicos, le llamamos un encuentro con Dios. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Teniendo un encuentro con Dios. Bueno, Isaías lo tuvo. Y cuando él tuvo ese encuentro con Dios, esa visión, hermano, lo primero que dijo: ay de mí, que mis labios son inmundos. Pero, hermano, lo más glorioso es que Dios le limpió al profeta. Dice la Biblia que se levantaron unos seres y tomaron carbón, hermano, y vinieron ante los labios del profeta, y dice que lo pasaron sobre sus labios y le dijeron: tu pecado es limpiado. Por eso, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermano, cuando aún hayamos pecado, Dios va a hacer que nosotros nos sintamos pecadores. El apóstol Pablo, que vivía en la presencia de Dios
cito al apóstol Pablo. Él dijo: de los pecadores, yo soy el primero. Yo sé que usted y yo tal vez no lo digamos, porque ayunamos hoy. Porque, hermano, llevo una semana leyendo la Biblia y me siento santo, que si el Señor no viene me voy solo para el cielo. Pero el que vive cerca de la presencia de Dios, hermano, todos los días, el mínimo error que cometa se va a sentir redarguido por Dios. Lo voy a repetir porque nos están grabando. El que vive cerca de la presencia de Dios, hermano, el mínimo error, el mínimo pecado que cometa, en ese instante se siente redarguido. Hay quienes ofenden, hay quienes cometen muchos males y están como sin nada. Porque es posible que estemos alejados de la presencia de Dios. Pero el que vive cerca de la presencia, un mal gesto, algo pequeño, decimos: Padre, perdóname porque ofendí a mi hermano. Padre, perdóname porque hice algo que no tú. Y cualquiera podría decirle: pero eso no es nada. Pero el que está cerca de la santidad, su pecado va a salir. Pero lo más glorioso es que Dios también promete limpiarnos. Ese es el efecto de la santidad. Cuando en una iglesia hay pecado, hermano, escondido, y esa iglesia, hermano, anda en santidad, Dios trata con esas personas. En lo secreto sí, pero si no, lo va a sacar a la luz. Lo va a destruir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios también, hermano, dice que limpia. Cuando el profeta se sintió impuro en ese momento, clamó y dijo: ¡ay, que soy pecador! Y ese ¡ay! Movió a Dios. Porque el pecado ciega, hermanos. El pecado, como el rey David, él estaba tranquilo en el templo gobernando. Él decía que todo estaba bien. Pero Dios mandó a su profeta y le dijo: dile que está mal. Y cuando le sacaron, hermano, aquello, dijo: ay, mientras yo callaba, mis huesos se envejecían. Mis huesos, ay, hasta enfermo estaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Los efectos de la santidad de Dios. Voy a dejar ahí ese punto porque tengo algo para la conclusión. No se preocupe, como dijo alguien la vez pasada, vamos a hacer lo de Josué, que detenga el tiempo. Todavía no son ni las 9, hermanos. So hay tiempo. La santidad de Dios en su pueblo va a tener un efecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a traer convicción de pecado y también va a traer limpieza. El mismo profeta que vio todo esto dijo en uno de sus pasajes: restaurarás el santo lugar que se había ensuciado.
Y el Señor Jesucristo en una ocasión entrando al templo, vio que su templo lo habían hecho cueva de ladrones, y Él entró y hizo un azote y sacó a todos los cambistas. Y los apóstoles dijeron: es lo que está escrito de Él, el celo de tu casa me consume. Porque los que son de Dios, o los que son santos de Dios, Él se va a encargar de redarguirlos y de limpiarlos. El que no, hermano, ese no va a sentir ningún redarguir. Y tal vez no lo sienta, pero Dios le va a mandar a alguien que le diga: fulano, necesitas ponerte a cuentas con Dios. ¿Ve? No, hermano, no digas que el hermano lo está diciendo tal vez por mí. No, yo estoy predicando, hermano, nada más. Yo no conozco la vida de ustedes, hermano. No, yo no sé. Hermano, como dijo el apóstol, yo creo que de los pecadores yo soy el primero. Yo los veo a ustedes santos, hermano, todos. Gloria al Señor. Hay un efecto de la santidad de Dios en su pueblo. Ahora bien, Dios, hermano, en el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó, pero el pueblo de Israel no sabía mucho de los atributos de Dios. Y quiero decirles, hermano, que para aquellos que quizás no saben, Dios tiene ciertos atributos. Es verdad que eso se estudia en teología sistemática. Dios tiene atributos. Y es mi humilde comparación. Los atributos de Dios es lo que para nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un solo fruto en 9 aspectos. Dice que el fruto del Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, y por ahí se me escapa otro más. Dice, pero esos, hermanos, están ligados uno con el otro. Los mismos son los atributos de Dios. Dios tiene algunos atributos que no los comparte con nosotros, los seres humanos. Uno de los atributos que Dios no comparte con nosotros, dice que Él es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros no. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, nosotros no. Pero también dice que Dios es misericordioso, pero ese sí lo comparte con nosotros. Él nos dice que nosotros seamos misericordiosos, pero también la Biblia dice en uno de sus atributos que Él es santo, y ese lo comparte con nosotros. Y Él le dice a su pueblo: Israel, yo quiero que tú seas santo. Ahorita voy a explicar qué es la santidad. Pero el pueblo de Israel no conocía mucho a Dios. Y Dios comenzó a revelársele en este atributo, hermano. Y cuando viene Moisés, o Dios le habla a Moisés y dile a mi pueblo. Y usted, hermano, si usted lee Levítico 11, 12, 13, 14... 15, hermano, usted se va a asustar de la santidad de Dios, hermano. Porque, hermano, eso era limpieza, eso era purificación, eso era dedicación. Hermano, ese estándar está muy alto, hermano. De hecho, el pueblo de Israel no lo pudo cumplir. ¿Por qué? Porque es muy alto. Santidad en la comida, santidad, hermano, en el cuerpo, santidad en la higiene, hermano, en todo eso. Dios mostrándose a su pueblo: mire, yo soy santo y así yo quiero que ustedes sean en toda vuestra manera de vivir. Eso es para Israel, pero viene el apóstol Pedro, nos dice a nosotros: mire, también Dios dice,
no solamente a nosotros, también a ustedes, la iglesia que son gentiles, sean santos porque nuestro Dios es santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Ve? Ahora bien, Dios, hermanos, dice, Él comenzó a enseñarle al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, se dio cuenta que tenía un Dios santo. Ahora bien, ¿quién nos hace santo a nosotros? Bueno, si usted le pregunta a alguien de la religión normal, ¿verdad? Dice, no, pues es el Vaticano el que declara quién es santo y no. Hace 2 días estaba yo escuchando las noticias que un niño que falleció como de unos 14, si mal no me equivoco, lo van a canonizar por este tiempo. ¿Ves? Lo van a declarar santo. Muy allá ellos, ¿verdad? Pero la Biblia, hermano, la palabra de Dios nos enseña que es Dios el que declara que es santo y que no es santo. La razón, ¿por qué? Porque el único que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón es Dios. ¿Verdad? Usted puede decir, fulano es tan santo, se mira tan santo que no hace nada malo, pero Dios es el que declara, hermano, a su pueblo santo. Él es quien dice, ustedes son santos. Dice la Biblia, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa. Pero también el apóstol Pedro, en Hebreos capítulo 10, nos dice lo siguiente. Escuche lo que dice la Biblia acerca de este tema y cómo aquellos llegan a ser santos. Mire lo que dice capítulo 10, verso 10 de Hebreo, dice: en esa voluntad somos santificados, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, a los corintios, los llama a los santos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser santos? El término lo voy a explicar tan sencillo que hasta el niño más pequeño no los pueda entender. Y quisiera hasta usar una mímica, ¿verdad? Pero ser santos, hermano, es sencillo. La palabra santos es apartado.
así. ¿Cómo? No es el que lo canonizan y no. Santo es, escuchen lo que voy a decir. Es algo, es una cosa y es alguien. El hermano por aquí leía hace rato, decía su santo monte. Porque Dios, algunos montes le dicen, ese monte es santo. Dios le dice a una ciudad, mi santa ciudad. Dios le dice a la iglesia, mis santos. ¿Qué es santo? Es alguien apartado. Y el apóstol Pedro nos los explica en el capítulo 2, 9, 10, 11, si usted lo lee. Dice que fuimos sacados de las tinieblas y puestos en la luz de Cristo. Pasamos de las tinieblas a la luz de Cristo. Fuimos apartados, fuimos sacados de algún lugar y puestos en Cristo. ¿Ve? Voy a poner un ejemplo. Que la presencia de Cristo está acá. Por el momento solo. Porque Cristo murió solo en la cruz. Con 2 testigos al lado, porque era necesario, hermano, 2 testigos. ¿Por qué? Dice dice la Biblia, hermano, que el testimonio de 2 es importante. Por eso fue necesario que muriera con uno al lado, para que cuando llegara abajo llevara testigos, hermano. Pero Cristo murió y sufrió solo en ese madero. Nadie lo ayudó cuando él estaba colgado. Pero ahora en Cristo, hermano, el Señor se levantó de entre los muertos y resucitó de entre los muertos, hermano, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué pasa ahora? Todos los que le reciben, dice la Biblia, Juan capítulo 1, verso 11 y verso 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben, a los que creen en él, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos santos? Son los hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que le reciben y le confiesan como su Señor y Salvador? ¿A dónde estaban esos, hermanos? Todos estábamos fuera de la gloria de Dios. Pero un día que creímos en Cristo, Dios nos sacó de allí y ahora nos puso en el lugar de Cristo. Eso se llama apartado, se llama santos. Los santos de Dios, de Jesucristo, es apartado. Ahora, hermanos, no es complicado querer entender esto. ¿Por qué? Muchas veces se nos hace complicado porque nosotros pensamos que el que es santo no tiene que cometer pecado. Y aquí usted, yo sé que usted ya estaba como, esto está alto, pero íbamos muy recio, pero ahora vamos para abajo, vamos a tomarnos un break. Porque usted dirá, hermano, pues, si ser santos apartados, yo hago la pregunta, uno de los que, o aquellos que Dios llama santo, ¿pueden pecar? ¿Usted qué dice, hermano? Decía el predicador de anoche, lee tu Biblia. Voy a repetirlo. Uno que Dios declara, o una persona que Dios declara santo, ¿puede cometer un pecado? Yo lo veo usted como que aquí el hermano ya nos encerró y nos está agarrando. ¿Qué decimos aquí? Sí, hermanos.
Sí, eso dice la Biblia, hermano. La Biblia dice: hijitos, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si cometen un pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Por eso yo comencé diciendo que la santidad de Dios tiene un efecto. Ahora, la misma Biblia en primera carta de Juan, que nos dice que sí podemos pecar, él también dice, hermano, la Biblia dice, hermanos, que el que es santo ya no practica un pecado. Comete un pecado, pero ya no lo practica. Es muy diferente el practicar y cometer un pecado. El que vive en pecado, la Biblia dice que nosotros antes de venir a Cristo estábamos en delitos y pecados, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hizo santos, nos sacó de allí, hermano, y nos puso al lado de Cristo. Pero aún estando, hermano, allí, hermano, el creyente, el santo, ¿puede cometer un pecado? La respuesta es sí. Pero hay un efecto, que cuando un hijo de Dios verdadero comete un pecado, no tarda, hermano, mucho tiempo cuando viene delante de Dios y dice: Señor, perdóname. Pero el que no está, practique y practique y practique, y en el peor de los casos hasta se defiende. Y dicen: no, en la iglesia son muy malos, me hieren, me lastiman. Ese hermano que trajeron a predicar nos dijo que somos pecadores. Pero todo pecado, hermano, tiene un efecto ante la santidad de Dios. Por eso cuando el que no conoce a Dios se acerca a Dios, la santidad de Dios le borra el pecado. Juan el Bautista, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Juan el Bautista vio, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, le dijo a todos los que estaban ahí: allí está. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí no vamos a decir, porque yo creo que ya va a ser una blasfemia, decir que nuestro Señor Jesucristo fue pecador. Porque Dios mismo da testimonio de Él. Él fue santo. Él es santo. Jesucristo es santo de Dios. Amén. Pero cuando Él murió en la cruz, el apóstol Pablo, escribiendo de Él por medio del Espíritu Santo, dice estas palabras en la carta a los Corintios: que el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Jesucristo el Santo, por eso dice que no escatimó ser igual al Padre, sino que se despojó de su santidad y vino a la tierra. Y no solamente eso, hermano, sino que también se hizo pecado por nosotros. Por eso, hermano, dice la Biblia que cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, Dios Padre lo dejó solo. Y Él clamó y dijo: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has dejado? Dicen los estudiosos que en ese momento todos los pecados de las generaciones pasadas y futuras y presentes cayeron sobre el cuerpo del Señor. Y una de las cosas que Dios Todopoderoso, su santidad, destruye el pecado, pero también hace que el pecado se aparte de un hombre. Por eso cuando un creyente, hermano, está en pecado y no quiere arrepentirse, la presencia, los ojos de Dios se van a voltear y usted puede estar bendecido, usted puede cantar, usted puede predicar, pero la presencia no está allí. El profeta Ezequiel, capítulo 10, 11,
Dice que él vio la visión cuando la gloria de Dios iba saliéndose del templo. Y Dios lo lleva en el espíritu, dice la Biblia. Está allí, Ezequiel 10:11. Y dice que Dios le muestra y dice, mira lo que hacen los hombres. Y menciona algunos líderes del pueblo de Israel que estaban haciendo abominación en el templo de Dios, y por eso su presencia se elevó y se fue. No se ponga triste, hermano, porque el Señor está aquí. ¿Saben qué hacían ellos? Se divertían, jugaban, no tomaban en serio la palabra de Dios. Ya va a pasar, ya está, no pasa nada. Sí está pasando algo. No se preocupen, que usted se va a salir gozoso. Yo se los prometí, hermano. Yo se los prometí, hermano, en el nombre del Señor, que en la conclusión usted va a decir, gracias, Señor. La santidad de Dios, hermano, también se fue su presencia por la abominación que estaban haciendo, hermano, allí. Tuvo un efecto. Ahora, ¿puede alguien cometer un pecado, hermano? Dice allí, hermano, que nuestro Señor no es que Él cometió, Él se hizo pecado por nosotros. ¿Saben por qué? Porque por ahí muchos dicen, hermano, preguntan a veces, dicen, pero en la Biblia nada más se menciona al Señor cuando tenía 12 años. Pero de ahí ya no dice más nada en la Biblia. Y por ahí andan algunos libros apócrifos, hermano, pero bueno, no los citamos. Pero si hay un pasaje donde el Señor está ante la gente que lo conoció, porque debemos saber que el Señor nació en Belén. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, que hoy sería por allá por Jordania, si mal no me equivoco. Se crió en Nazaret y en su ministerio, su casa la tenía en Capernaum. Pero en una ocasión, Él les dice a los que lo habían conocido durante ese tiempo, Él les dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes? Nadie, porque su testimonio era intachable. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque se hizo pecado por nosotros. Por eso el apóstol escribe y dice, para que la justicia de Dios, que es Cristo, caiga sobre nosotros. Por eso nosotros, como leímos ahí en Hebreo, nosotros no somos santos por nuestras obras. Nosotros somos santos porque estamos en Cristo. ¿Ya me entendieron, hermano? Somos santos porque Cristo, hermano, pagó por nosotros y nosotros estamos en Cristo Jesús. No somos santos por nuestros méritos, por nuestras obras, por lo que nosotros hicimos. No, hermano, no. Porque si preguntáramos quién es perfecto de aquí, hermano, hermano. Algunos ahorita están pensando mal. Y eso que estamos predicando acá. Pero su mente está en otro lado. ¿Puede algo que Dios declara santo convertirse en abominable? El hombre sí. Los objetos sí. Apocalipsis capítulo 11 comienza a narrar del tiempo
profético cuando dice que Dios pondrá dos olivos, dos hombres que estarán predicando en la calle, escuche, de Jerusalén. Pero el escritor, hermano, a través del Espíritu Santo dice que esa ciudad de Sodoma, Apocalipsis 11 y 8, 7, 8, algo así, 11, pero está en el capítulo 11. Dice que esa ciudad, la cual tiene el nombre de Sodoma, donde murió también nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos saben, hermano, que Jerusalén, Dios dice, esa es mi ciudad santa, mi ciudad apartada? No quiere decir, hermano, que sea una ciudad sin pecado. Por eso, hermano, la gente cuando dice Jerusalén, oh, pero si eso está más lleno de guerras, de pleitos, pero ¿por qué tiene que ser santa? No es santa porque no haya nada malo, es santa porque el eterno Dios dijo, esa es mi ciudad santa, y Él la santifica. Dice, eso es mío, se acabó. Oh, hermano, Dios cuando dice eso es mío, hay que tener cuidado. Porque yo dije que no solamente son santos, la Biblia, no solamente las personas, no solamente los montes, no solamente la ciudad de Dios las puede declarar la ciudad santa que es Jerusalén. También la Biblia dice, hermano, que Dios declaró santos los utensilios del templo. Los instrumentos los declaró santos. Y dijo, esos son santos. ¿Por qué? Porque los instrumentos no hacen nada malo. No. Es porque dice, Él los apartó y dijo, estos instrumentos son míos, son de mi casa, son para mi servicio, son míos. Él los declaró santos. ¿Quién? Dios. Pero dice la Biblia, hermano, en el libro del profeta Daniel, que vino el rey Nabucodonosor y se llevó cautivo los de Judá. Y en Judá estaba el templo. Y se llevó algunas personas. Pero también se llevaron los utensilios. Y Nabucodonosor, hermano, Dios le dio una lección a Nabucodonosor. Porque él dijo, todo esto lo he construido por mi fuerza, porque soy yo. Y Dios vio que era un orgulloso. Dice que lo mandó al campo y él comía como las bestias del campo. Después de un tiempo Dios lo restaura y se para ante su trono y da la gloria al eterno Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Déselo, pues, déselo, ¿no? No lo está dando para mí, hermano, déselo a Dios. Yo no soy mucho de eso de que dé aplausos a Dios. Yo prefiero que usted escuche, hermano, porque a veces como que como que la algarabía y como que se desconcentra. Pero saben, murió Nabucodonosor. Y tuvo un hijo que se llamó Belsasar, ¿verdad? Sí, Belsasar. Nabucodonosor, el padre, no tocó los utensilios. Escuchen bien, no tocó los utensilios porque él sabía, pienso yo, que eran sagrados, eran consagrados a Dios, eran santos de Dios. No los tocó. Tocó a los humanos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Los tiró al horno de fuego y Dios los libró de allá. Pero llegó Belsasar el hijo y en una noche dice que está. Y lo que voy a decir, estoy diciendo que lo que Dios aparta para él hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros, hermanos, nos reímos del hermano que Dios ha apartado. Alábalo.
A veces le hacemos daño al que Dios apartó. Nos portamos groseros con aquellos que Dios ha apartado. Somos irrespetuosos con aquellos que Dios ha apartado. Hermano, y lo que Dios aparta hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermano, que Belsasar estaba en una noche. Él tuvo muchas noches de fiesta, pero en una noche, hermano, dice que él se prendió con sus capitanes, con sus amigos, metió mujeres, hicieron una fiesta. Y ya entre la borrachera se le ocurre y dijo, a ver, porque hacían los borrachos, ¿verdad? Paró la música. Vamos a ofender al Dios de los hebreos. Traigan los utensilios que son santos. Tráiganlos. Los instrumentos también tráiganlos. Aquellos que Dios había declarado santos, exclusivamente para Él. Hermano, ¿usted sabía que usted es exclusivamente de Dios? El hermano me ofendió. Dios va a tener que hacer algo. Y dice que trajeron los utensilios, las copas, y dijo, vamos a darle mal servicio a estos utensilios. Y comenzaron, dice en el capítulo 5, verso 23, agarraron las copas, los utensilios santos de Dios, y comenzaron a meterle música también a los instrumentos, porque no lo dice exactamente, pero que los vasos sí. Y dice en el verso 23 que esa fue la causa por la cual Dios dijo, ya te pasaste. Belsasar, ya te pasaste. Y mientras estaban, dice, allí en su algarabía, cuando vio en la pared hermano, ¿alguien ha visto una mano sola escribiendo en la pared? No. ¿Verdad que no? Hija, ¿verdad que no? Y cuando vieron la mano de hombre, dice, escribiendo, dice que ese hombre pegó un grito. ¡Ay, qué es eso! Traigan a todos los adivinos. ¿Qué quiere decir esas palabras? Mene, mene, tekel, yupasin. Y le dijo, nadie puede, porque no era nada de este mundo. Eso estaba escrito por la mano de Dios, hermano. Dios ha escrito 2 veces, hermano. Una en el Éxodo, cuando le dio la tabla en piedra, el dedo de Dios escribió, y también en la pared escribió para corregir a ese hombre, porque estaba profanando lo que es santo de Dios. Trajeron a Daniel, y Daniel le dijo la historia que yo ya le narré. Él le dijo, tu Padre Dios eterno lo bendijo, pero tú te pasaste ya. Belsasar, has sido puesto en balanza y has sido hallado falso por meterte con lo que es santo de Dios. Hermano, estamos hablando de utensilios. Y uno puede decir, ¿qué son esos? Son objetos. Pero Dios es celoso con lo de Él. ¿Qué le quiero decir, hermano? Usted es templo, y yo, hermano, Dios nos llama santo. No nos pertenecemos. No podemos andar, hermano, jugando con lo de Dios, hermano. Miren, esto lo saben hasta los sacerdotes. Ya los sacerdotes se comenzaron, y no estoy diciendo que esté Dios verdaderamente allá, hermano, pero tiene lógica. Dicen ellos, oye, ya no están aprobando aquellos que se van a los bautizos. Escuche bien, se van a los bautizos, a la casa de Dios, hacen la misa, lo que para ellos lo sagrado de Dios, y después de eso, ¿saben lo que hacen? Se van a beber, se van a emborracharse, se van a embriagar. Hermano, están profanando, por si no lo sabían, hermano. Aquellos también que se casan, que dije por la iglesia, hermano, están primero con lo de Dios y después se van a profanar lo de
de Dios. ¿Cómo estaba ese hombre bebiendo, hermano? Los sacerdotes, hasta donde yo me he dado cuenta, ya han dicho que ya no aprueban eso. Usted viene a bautizar a su hijo, venga a hacer actos de santidad, no salga de aquí a emborracharse y a cometer todas las barbaridades que este hombre Belsasar hizo, profanando lo que Dios llamó santo. Porque la palabra de Dios es de Dios. ¿Ven? Termino, hermanos, porque ya lo vi que se cansó. Punto número 3. Y termino. Hay beneficios de la santidad de Dios en su pueblo. Hay beneficios, escuche bien. Hay beneficios el que vive en la santidad de Dios. Hay beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay beneficios, hermano. Vivir en la santidad de Dios hay beneficios. Y por el tiempo ya no voy a leer 1 Corintios capítulo 6, del verso 11 en adelante, donde se nos dice que Dios habitará y andará entre aquellos que viven en santidad, los llamará el Dios de ellos, serán su pueblo, los recibirá y serán sus hijos. Pero les dice, no toquen lo inmundo, no toques lo inmundo, no. ¿Por qué? Porque tú eres santo, tú eres apartado. No toquéis lo inmundo, dice en ese pasaje. No, hermano, solamente es un videíto. No, tus ojos son de Dios. No, hermano, pues es un error. No, ese cuerpo que tienes no es tuyo, es de Dios. Cuídelo. No le metamos tanto dulce, hermano. Por eso dice el apóstol, no presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Presenta tu cuerpo santo, vivo, agradable a Dios. Sí, porque a veces, hermano, lo damos mucho al mundo, y cuando venimos aquí, hermano, a la iglesia, no podemos alabar a Dios. No es culpa de los músicos, es porque hay mucho mundo dentro de uno. Está la alabanza y nosotros pensando en el TikTok aquel. No, somos de Dios, hermano. Dice el texto, sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Tiene beneficios vivir en santidad? Sí, hermano. Isaías 35, y voy terminando con esto. Isaías 35. Vamos a leer. Esta es una profecía para el futuro, pero para el reino de Israel en el futuro, pero tiene, hermano, un contexto donde nos deja ver los beneficios de vivir en santidad. Verso 8, vamos a leer del verso 6, perdón. Bueno, hay tiempo, vamos a leerlo del verso 1. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, Isaías 5, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas,
afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apogado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Hay un canto de esto, hermano, el poderoso de Israel. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Verso 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Verso 8. Y habrá allí calzada. Calzada, hermano, era una carretera un poco más grande que un camino, cubierta de piedras. Y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Escuchó bien? No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí, hermanos? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El que camina, hermano, en santidad, número 1, tendrán abundancia, porque lo seco se convertirá en estanque, hermano. ¿Qué más dice allí, hermano? Que por muy torpe que sea, no será extraviado, hermano. El que anda en santidad, nunca lo engañan, hermano. ¿Cuántos aquí nos han engañado muchas veces? Pero el que anda en santidad, hermano, Dios lo va a defender. Podrán engañarte, pero Dios va a pelear por usted, hermano. La razón por qué, porque usted anda en santidad. ¿Qué más? Sigue diciendo, no vas a ver el león ni la fiera. En otras palabras, Dios te va a dar protección porque andas en camino de santidad. Dios te dará prosperidad porque andas en camino de santidad. Dios también traerá gozo y alegría porque andas en camino de santidad. Dios también, hermano, echará fuera la tristeza y el gemido porque andas en camino de santidad, hermano. Muchas veces la gente gime, muchas veces la gente anda triste. ¿Por qué? Porque es posible que la santidad no esté presente allí. Pero hay beneficios cuando el Hijo de Dios, el Santo, anda, hermano, en santidad. Vendrán todas estas cosas, vendrán todos estos beneficios y Dios va a protegernos. Dios cuidó de esos utensilios que eran sagrados. ¿Qué no será de nosotros, hermano? ¿Qué vale más, hermano, un vaso de barro o usted? Nosotros, hermanos. Ven los beneficios que trae andar en santidad. Dice que donde hay sequía va a haber prosperidad, hermano. Y nosotros aquí no predicamos, hermanos, de la prosperidad, de que siembra, trae tu diezmo y todo eso. No, predicamos lo que el Señor dijo, hermano. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo es la prosperidad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas van a llegar. ¿Por qué?
Porque el creyente anda en camino de santidad. ¿Ves que tiene beneficios, hermano? Sí o no, diga mi hermano, que el que anda en santidad también anda confiado, hermano. Pero el que anda haciendo cosas malas, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, hermano. Por eso mucha gente, hermano, cuando dice ese texto, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo verdad, en esto piensa. Así dice la Biblia. ¿Sabe por qué muchos no pueden pensar en eso? Porque no andan en camino de santidad. Tantito uno tira una mirada y ya dice, mira, ese es carnudo. No, él no es carnudo, carnudo eres tú. Estoy usando un término, hermano, que todos nosotros conocemos. Para los que no quizás conocen, hermano, aquí carnudo le dicen al que no anda en el espíritu, sino que anda en la carne. Hay un dicho popular que dice, el león juzga conforme a su condición. Hay creyentes que son tan desconfiados, hermano. Puede ser la causa que no está viviendo en santidad. Tantito, ay, me van a engañar. Ay, esto no, yo no le creo a aquello. No. Andan así, tranquilo. Si usted anda en camino de santidad, por muy torpe que sea, dice la Biblia, no te vas a extraviar. ¿Por qué? Porque si Dios defendió esos utensilios, ¿qué no será nosotros que nos llama santos, hermano? Porque a veces no tenemos pensamientos puros, porque la santidad puede estar un poco apagada allí. Porque muchas veces, hermano, nosotros no andamos en el camino y en la calzada, que dicho sea de paso, para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no andamos en camino de santidad, hermano. Y como dicen por ahí, es tan difícil sacarle agua a una piedra. Solamente Dios lo hizo a través de Moisés. Pero, ¿o cómo dice el dicho? Muchas veces es imposible sacarle, o no muchas veces, siempre es imposible sacarle una alabanza a aquel que no está en camino de santidad. Pero el que está en camino de santidad se va a gozar con el culto. Oh, ya se pasó el hermano, pero está bien, gloria al Señor porque estoy en tu casa. Pero que no hay ya, que se calle, ya vámonos de acá. Póngase de pie, amada iglesia del Señor, en esta noche, hermano. Cuánto Dios nos ha hablado y cuánto, hermano, podemos decir, Señor, tal vez quizás no he andado por el camino, tal vez he estado alejado de la calzada, tal vez, Señor amado, ando por allí, como que tu gloria se quiere ir de mi vida, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy voy a decirte, Señor, como Isaías dijo, ay de mí, ay de mí. Sí, hermano, porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo, hermanos. Y el Señor dijo en San Juan 17, no te pido que los quites, sino que los apartes del mal. ¿Qué es andar en santidad? Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hemos tocado un poquito, Señor, de la doctrina de la santidad. Tal vez, Señor amado, apenas tocamos la introducción de lo que es la santidad tuya, Señor. Porque sabemos que esta doctrina es grande, Señor. Pero, Padre, lo poco que hemos escuchado, Señor, nos deja saber que tú eres santo y que tú haces a un pueblo santo, pero también nos pides que nosotros andemos en santidad y que no somos santos por lo que nosotros, Señor, hayamos hecho, sino porque tú nos pusiste en este lugar, Señor. Y ahora nos pides, Señor, que andemos, Señor, en ese camino, que no andemos, Señor, en aquellas calzadas que no son de piedra, sino, Señor, en el camino, Señor amado, donde el impío no camina, como dice el último texto. Que en ese camino, Señor, en esa calzada, el impío no andará. Señor, líbranos de andar en pasos de impíos, Señor amado, haciendo, Señor, la impiedad, Señor, copiando lo que los impíos hacen, Señor, porque tú, Señor, nos anhelas, dice tu palabra, celosamente, porque tú nos compraste con tu sacrificio, como hemos leído en tu palabra, Señor, en Hebreos 10, Señor, que tú, Señor, por tu sacrificio
sacrificio nos hiciste santos, Señor amado. Padre, gracias, Dios mío. Permite que esta palabra, Señor, haya tocado nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, el día, Señor, de mañana, en las horas más tardes, Señor, nos recuerde, Dios mío, que tú nos anhelas, Señor. Si tú celaste aquellos utensilios, tú celaste aquel templo, de igual manera, Señor, nos anhelas a nosotros, Padre Dios, porque nos has escogido, nos has apartado para que seamos un pueblo santo, Señor amado. Mientras el rey Belsasar estaba, Señor, en su fiesta, emborrachándose, Señor amado, y tomando vino, tu siervo, el profeta, Señor, Daniel, estaba allá, Señor, en comunión contigo, Señor amado. Padre, enséñanos, Dios mío, ayúdanos a vivir, Señor, esta vida santa, Dios eterno, porque nada podemos hacer por nosotros mismos, Señor amado. Límpianos, Padre, nuestros labios, Dios mío, como dijo Isaías: ay de mí, que soy de labios inmundos, Señor, aquellos, Padre Dios, que muchas veces batallan con, Señor, con el hablar, Dios mío, que a veces maldicen, que a veces, Señor, dicen, Padre, cosas que no tenemos que decir. Señor, pasa tu carbón ardiente sobre nuestros labios y purifícanos y quita, Señor, el pecado de nosotros, el pecado, Señor, de nuestra lengua, el chisme, Señor eterno. Quita de nosotros la murmuración, el engaño, la mentira, Señor eterno. Purifica nuestros labios, Padre Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos estas cosas, Padre Dios. Oh Señor, porque cuando nos acercamos a ti, ahí estamos pidiendo perdón, Señor. Pero cuando estamos allá afuera, muchas veces se nos olvida que somos parte de tu iglesia. Y a veces, Señor amado, servimos para que tu nombre sea, Señor, avergonzado y blasfemado. Muchas veces nosotros, Padre, hemos llorado de vergüenza porque nos hemos equivocado por falta de santidad. Pero como hemos leído que el que anda, Señor, en santidad, por muy torpe que sea, no va a tropezar, no se va a extraviar. Oh Señor, qué beneficio vivir y andar en santidad, Señor. Bendice a estos jóvenes, Padre. Bendice a estos jóvenes de esta iglesia, Señor amado. Señor, lo que te hemos pedido, Señor, tú levantarás, Señor, jóvenes valientes, jóvenes, Señor, que te sirvan, Dios mío. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos, Padre, y hazlos, Señor, caminar en los caminos de santidad, en la calzada, Señor, donde no andan los impíos, dice tu palabra, Señor. Donde, Señor, por muy torpe que seamos, no vamos a extraviarnos. Bendícelos de tal manera, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.